Hi, papus, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Espero todos se encuentren bastante bien. Para mí es un gusto saludarlos en este nuevo día, en este nuevo video, en este nuevo contenido. Espero les esté gustando mucho este tipo de contenido, ya que obviamente la idea es hacer y realizar este tipo de contenidos con el mejor de los gustos para que ustedes obviamente lo disfruten, para que ustedes obviamente aprendan cosas nuevas, ¿ok? Así que pues nada, muchachos, espero les guste mucho todo el contenido que estamos realizando, que estamos haciendo para todos ustedes y ojalá lo disfruten mucho, muchachos. Hoy venimos a reaccionar a una historia, el barco de Teseo. Así que muchachos, recuerden suscribirse, darle like a este tipo de contenido si les gusta, comentar, obviamente, y compartirlo. Yo quiero que me dejen en sus comentarios qué opinan acerca de esta pequeña historia. Obviamente es un tema evergreen, así que quiero que tomen atenta nota para que, obviamente, muchachos, vayan conociendo el tema, para que ustedes vayan adaptándose a este tipo de contenidos que con el tiempo, obviamente, van cogiendo relevancia en el tipo de contenidos. Obviamente, ese es un tipo de contenido que Facebook o las redes sociales, digamos, en el pasar del tiempo va recomendando y que obviamente no deja de monetizar. Siempre va a estar generando, porque obviamente son temas los cuales a las personas, así como ustedes, les gusta visualizar, les gusta disfrutar, les gusta consumir. Así que pues nada, muchachos, hoy les presento el barco de Teseo. Así que iremos obviamente fraccionando el video en partes mientras que se va visualizando el video y yo voy haciendo comentarios al respecto, ¿ok? Así que pues bueno, vamos a iniciar. Tratando a filósofos. A ver, la El historia barco empieza de así. Teseo. Imaginemos un barco legendario, un objeto cargado de historia. Pero el tiempo, ya se sabe, no perdona, y sus ¿Cómo partes las ve? empiezan a estropearse. El proceso de reparación es muy gradual. Se cambia una tabla de madera que está podrida por una completamente nueva. Hasta aquí, casi todo el mundo diría que, por supuesto, sigue siendo el mismo barco, ¿verdad? Y esto sigue, claro, Ok, pieza a pieza. Con el tiempo se cambia a otra tabla, luego un mástil, quizá una vela. El barco en sí nunca deja de existir. No se desmonta, ok, simplemente se va manteniendo para que siga a flote. Y claro, al final llegamos a un punto en el que cada una de así las es. piezas originales ha sido sustituida por una nueva. El barco que vemos en el puerto está hecho enteramente de material nuevo. Y es justo aquí donde nace la gran pregunta. Ahí es Y donde ojo, yo a que esto no ustedes es les algo que se nos pregunto. haya ocurrido ahora, ¿eh? Ahí es donde yo a ustedes les pregunto, muchachos. Si ustedes modifican o le hacen mantenimiento, digamos, a un proyecto, algún, digamos, a su casa, a su apartamento, que tenga ya, digamos, un ejemplo, o la casa de sus padres, que digamos, las casas de sus padres, obviamente, calculando, digamos, que ustedes tengan 20 años, ¿sí? Digamos que la casa de sus padres tenga unos 40, 35 o más años. Si ustedes les hacen modificaciones a su casa, este, esta casa, esta propiedad sigue siendo la misma o obviamente ya no sigue siendo la misma, sino es ya, digamos, algo un poco diferente. Quiero que me dejen su comentario. Vamos a seguir viendo. Es un debate filosófico que viene de la antigua Grecia y que ha llegado hasta nuestros días. Esto es lo que se conoce, formalmente, como la paradoja del barco de Teseo. Es un experimento mental que nos obliga a plantearnos qué es la Pregunta de identidad y 2000 cómo las años cosas siguen y el siendo, origen de la bueno, paradoja. ellas mismas, a pesar de los cambios. La historia, tal y como la contó el historiador griego Plutarco, es que los atenienses guardaron como un tesoro el barco con el que Teseo volvió a casa. Lo cuidaron durante generaciones, y a medida que las tablas viejas se iban pudriendo, las cambiaban por otras nuevas. Fue precisamente este acto de conservación Plutarco. lo que encendió la mecha de uno de los debates filosóficos más bestias que existen. Escuchen bien. Y ahora es cuando la cosa se pone de verdad interesante, porque la paradoja no termina aquí. Se Ok. complica todavía más poniendo sobre la mesa dos ¿Qué posibles opinan? barcos para una sola identidad. Aquí está el meollo de la cuestión. ¿Dónde está la verdadera identidad de algo? ¿Está en la materia, en los átomos que lo componen, o está en su forma, en su historia, en su existencia sin interrupciones? Vale, aquí tenemos los dos bandos principales. Aquí es donde quiero hacer un paréntesis. La identidad depende de sus partes o de su continuidad. Yo quiero que me dejen en un comentario si ustedes piensan que el barco ya obviamente en este punto, a pesar de que sigue siendo
digamos, desde primera instancia el nombre sigue siendo el mismo, obviamente ya le han hecho algunos cambios, ya lo han modificado. ¿Para qué? Para que obviamente se pueda preservar, para que pueda seguir, obviamente, digamos, eh, haciendo uso de él, dando un servicio el cual obviamente los barcos ya sabemos muy bien para qué sirven, ¿sí? Es el transporte marítimo. Así que lo mismo, si ustedes tienen una casa y volvamos al mismo detalle, y ustedes empiezan a hacerle detalles, cambios, modificaciones, o quizá esto es simplemente no por belleza o estilo, sino para que obviamente la casa, digamos, siga sirviendo, digamos, los baños, ¿sí? La cocina, el sistema eléctrico. Modifican las farolas antiguas por unas nuevas, ¿sí? Eh, esto, ¿qué viene siendo? Una modificación, sigue siendo un cambio estructural o en pocas palabras, ya ha perdido la identidad. Quiero que me dejen en sus comentarios qué opinan al respecto. Vamos a seguir viendo. Principales. Por un lado están los que dicen que la identidad es material. Si no quedan piezas originales, no hay barco original. Se acabó. Y por otro, En su están los que forma, con argumentan su que la historia. identidad es algo más abstracto, que se basa en su continuidad histórica. El barco nunca dejó de ser el barco de Teseo, simplemente se le hizo mantenimiento. Y justo cuando parece que nos podemos decidir por Ok, una de las dos opciones, ¡zas! La historia da un giro que lo cambia todo. Vamos a imaginar que alguien, con muchísima paciencia, ha ido guardando cada una de las piezas originales que se quitaban del barco, y con todo ese material, el original, vuelve a montar el barco, tal y como era al principio. ok. Y de repente tenemos dos barcos. Uno, Paso el que ha uno sido y paso reparado y ha dos. seguido existiendo todo este tiempo. Y el otro, el que está hecho con cada una de las Ok, piezas originales. Entonces la pregunta es, ok. una locura, ¿cuál de los dos es el auténtico barco de Teseo? Vale, todo Dos esto puede barcos. sonar a un juego mental, a una ida de olla filosófica, pero es que esta paradoja tiene ecos y muy fuertes en nuestra vida de hoy en día. Vamos a ver cómo. Este dilema tan antiguo es ¿Cuál? sorprendentemente actual. Las mismas preguntas sobre la identidad nos las encontramos en la biología, con nuestro propio cuerpo, en el mundo digital, con el software que usamos, e incluso en las nuevas fronteras de la inteligencia artificial. Pensemos un segundo en esto. El cuerpo humano es, La básicamente, identidad. un barco de Teseo biológico. Las células de nuestra piel, nuestra sangre, nuestros órganos se renuevan sin parar. En unos pocos años, casi toda la materia que nos compone es completamente diferente. Entonces la pregunta del millón es, si Ok. los átomos que nos forman hoy no son los mismos que nos O formaban si hace es 7 años, correcto. ¿qué es exactamente lo que hace que sigamos siendo la misma ¿Qué persona? opinan, muchachos? ¿Son nuestros recuerdos? Los ¿Nuestra pongo a conciencia? pensar, Es muchachos. exactamente la misma pregunta que la del barco. Y lo mismo pasa en la tecnología. Pensemos en cualquier app del móvil. Con tantas actualizaciones, puede llegar un momento en que no quede ni una sola línea del código original con el que se creó. ¿Sigue siendo la misma aplicación? Y todo este viaje, al final, nos lleva a la gran pregunta, ¿no? Al meollo de la cuestión. Y es que a lo mejor la clave no está en lo físico. Quizás la identidad es algo más abstracto, una idea que construimos. A lo mejor no va de las piezas, sino de la historia que cuentan, de la función que cumplen y sobre todo del significado que les damos. Al final, el barco de Teseo es eso, una Ya saben, metáfora muchachos. potentísima. No va de madera y clavos, Ya va de saben. cómo entendemos el hecho de seguir siendo algo o alguien a través del cambio constante, ya sea en objetos, en Ok. las personas que queremos o incluso en nuestras propias sociedades. Y nos vamos con esta pregunta Una en el aire. metáfora. Si algo se transforma por completo, pero poco a poco, ¿hay un momento exacto, una tabla concreta, en el que deja de ser lo que era? ¿O es un proceso que no ¿Cómo tiene la una ven, frontera muchachos? clara? Una pregunta que parece simple, pero que sigue desafiando nuestra manera de entender el mundo. Ok, ya saben, muchachos. Ahí les dejo esa pregunta, muchachos. Quiero que ustedes me respondan qué opinan, si es una paradoja, es algo que la verdad obviamente lo pone a pensar a uno. Quiero que ustedes piensen, analicen. Nosotros somos seres obviamente que constantemente estamos cambiando, pero somos iguales, así como hace años atrás somos los mismos. Obviamente el cuerpo ha cambiado bastante, tanto por fuera, ¿sí? Como fisiológicamente, como mentalmente, porque ya no tenemos quizá la misma mentalidad que teníamos, un ejemplo, a los 7 años o a los 15. Para algunos que, digamos, puedan ver ese video y tengan 30, 35, quizás más años. O para las personas que de pronto son un poco menores. Hablo de los que tienen 18, ¿sí? Ustedes siguen pensando como cuando tenían 12 años, 11, 6. No creo.
Las necesidades han cambiado, el pensamiento ha cambiado. Así que, muchachos, espero les haya gustado este video. Recuerden suscribirse, dejar un comentario, dejar su like. Muchas gracias y las mejores energías. Bye bye.